Hola, hola, buenas noches, que Dios les bendiga, qué bueno estar con ustedes nuevamente en el programa Bendiciones en Casa, Reflexiones en Casa, perdón. En el programa Reflexiones en Casa, ya días no estábamos aquí en vivo, primero porque me había alejado por algunas cuestiones personales y luego por el aspecto de lo que me comentaban, le había pasado a las radios. Pero qué bueno que estamos aquí nuevamente, es una bendición. Es algo de mucha honra el poder estar aquí, compartir siempre palabra de Dios viva y eficaz. Así que saludamos a todas aquellas personas que nos escuchan por la 1000 AM, la voz de la bendición. Qué bendición poder llegar hacia ustedes y poder el día de hoy traer un tema siempre que tenga que ver con nuestra bendición y enriquecimiento de la parte espiritual y también la parte intelectual. Y también saludo a los que se van conectando aquí en el programa Reflexiones en Casa por medio de Facebook, en la página La 1000 AM, la voz de la bendición. Así que gracias por estarse conectando, y a todos los que ya días no me escuchan, mi nombre es Marvin El Yaer Carías, asisto a Centro Cristiano Jericín, para los que me escuchan por primera vez y no me conocen, y para los que sí me conocen, pues aquí estamos nuevamente, gracias al Señor. Primero, recomendar, ¿verdad?, que nos sigamos cuidando por medio de las medidas de bioseguridad, que podamos nosotros tener ese cuidado de poder, valga la redundancia, cuidar a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros familiares, hermanos, esposo, esposa, hijos, para que tengamos esa tranquilidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que estamos seguros en Cristo Jesús, pero también tenemos que tener el cuidado de poder protegernos. Siempre seguimos confinados, aunque ahora pues podemos salir un poquito más libres, pero siempre tengamos ese cuidado, sigamos orando, no desmayemos. Hay personas que están enfermas en nuestra amada iglesia, y también hay personas que se nos han enfermado en nuestro círculo íntimo. A mí se me han enfermado familiares, amigos, vecinos, incluso que han fallecido. Así que tengamos el cuidado necesario, sigamos orando, perseveremos en la oración. Comentarles algunos anuncios de bendición, ya que estamos tocando el tema. Cada 15 días, el Señor puso en nuestro corazón, como parte del programa Bendecidos para Bendecir, que se transmite los domingos por HCH a las 4 de la tarde, el poder orar por las peticiones de nuestra amada congregación en la página de Centro Cristiano Jericín, a la cual les invito a que le den me gusta si no lo han hecho. Y hemos orado y hemos pedido a Dios por las, valga la redundancia, peticiones que nos llegan y nos escriben cuando subimos el banner, o cuando subimos un video, para poder orar por ellas. Y el Señor las ha ido cumpliendo. Y otras, pues lógicamente, algunos han pasado a la presencia del Señor, y alguno dirá, no se ha cumplido. No es que no se ha cumplido, se cumplió la voluntad del Señor, pero nuestro deber es orar, y la persona pues está en las manos del Señor, y todos estamos en las manos del Señor. Así que cada 15 días vamos a estar orando por estas peticiones, porque para la gloria y honra del Señor, el Señor está moviendo su mano, y se nos han manifestado testimonios de bendición, que el Señor ha bendecido a las personas que han solicitado sus peticiones, y eso para nosotros es una paga incalculable de parte del Señor en la parte espiritual, y nos llena nuestro espíritu y nuestro corazón. Entonces cada 15 días vamos a tener esta actividad, y lo vamos a estar publicando por la página de Centro Cristiano Jericín, y tenemos la idea también de invitar personas de intercesión, personas que quieran orar, pastores también, líderes, coordinadores, pero siempre y cuando, con las medidas, y no nos aglomeremos, ¿verdad?, para poder también hacerlo de la forma correcta. También mencionarles que este programa de Bendecidos para Bendecir, y los domingos a las 4 de la tarde, se va a estar repitiendo los días lunes a las 6 de la tarde. Para los que no lo pudieron ver, lo puedan ver en la página de Centro Cristiano Jericín, o para los que lo miraron y les gustó la prédica, lo puedan ver también de nuevo a las 6 de la tarde en Centro Cristiano Jericín, en la página. Por eso les digo que le den me gusta, porque es de mucha bendición. Y también las prédicas dominicales las van a estar poniéndole en Facebook Live los días domingos a las 11:30 de la mañana.
También invitarles a que si ustedes tienen hijos o ustedes lo desean, puedan estudiar teología. La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCEN ofrece la carrera de teología y es impresionante el aprendizaje que uno puede tener. ¿Cuáles son los beneficios? Puedes trabajar en una ONG, puedes ser coaching o consejero espiritual. Si hay un colegio o escuela con corte cristiano, con orientación cristiana, puedes ser hasta el director de esa escuela. Aparte el beneficio, lógicamente, de aprender más del Señor y de la palabra del Señor de un modo sistemático y científico. Y también está la parte de que puede ser docente o catedrático universitario, que es el caso de, gracias al Señor, su servidor. Y fíjense que no quiero sonar pretencioso, pero cuando yo empecé a estudiar teología, yo lo hacía más para aprender más de Dios, para enamorarme más del Señor. Yo he estado enamorado siempre del Señor, le amo con todo mi corazón, como yo sé que ustedes también, pero a medida que fui aprendiendo de Él más, me va enamorando mucho más, y es una pasión incalculable. Como decía Jeremías, hay un fuego que siento por dentro que no lo puedo apagar. Entonces yo estudié en ese sentido, para aprender más de Dios, y personas me dijeron: ¿para qué estudias teología? Eso no te va a servir, eso la mucha letra mata, porque hay un versículo así, pero está mal interpretado en las nuevas versiones. De hecho, usted puede buscarlo y dice: la ley mata más, el espíritu da vida. La ley, no la letra, no el texto, no el escrito, pues si no, no pudiéramos leer la Biblia ni estudiar. Entonces eso me llevó a estudiar, me gradué en la licenciatura de teología y ha sido impresionante la cantidad de puertas que se me han abierto de bendición, incluso como un dinero extra, porque otro beneficio de estudiar teología es que puedes aplicar como docente en la parte de humanidades y teología, y eso me está pasando actualmente. Entonces hay muchos beneficios de estudiar teología, así que también les invito, y hay un 50% de descuento de la matrícula para los que quieran estudiarla como primer ingreso. También mencionarles que ya viene el Día de las Madres, ya viene el día de nuestras hermosas madres, abuelas, madres, tías, esposas, bueno, novias no, porque no deberían de ser de ser madres, por lo menos hijos nuestros, ¿no? Pero bueno, viene el Día de las Madres, y con la empresa que tenemos con mi novia Idania, Decoelis, Decoraciones Elizabeth, porque así se llama ella, vamos a vender, así como lo hicimos, ¿se acuerdan? El 14 de febrero, flores, bandejas frutales, bandejas florales, detalles, recuerdos, para todas esas madres que ustedes le quieran regalar algo. Y siempre tratamos de dar precios módicos para los hermanos en Cristo, siempre lo hacemos así, porque lógicamente sabemos que hay una mano de obra y se toma en cuenta los costos, pero vamos a estar vendiendo en nuestra amada iglesia el 9 de mayo, domingo 9 de mayo, para que ustedes puedan pasar. Y quiero hacerles el anuncio porque acuérdense que, bueno, cuando lo hicimos en febrero no estaba las reuniones simultáneas en el templo y en la cancha, pero ahora sí. Entonces los que entramos a la cancha nos vamos directamente a la cancha, no pasamos por el salón de los niños donde nos vamos a ubicar. Entonces mencionarles que vamos a estar siempre en el mismo lugar, en el salón de los niños, por si a su distrito le toca ir a la cancha, para que pueda llegar antes allí, nos pueda preguntar o comprar, y pueda llevarle ese obsequio a sus mamás. También lo hacemos como lo hicimos ese día en el 14 de febrero, lo hacemos a domicilio. Si su mamá está en la iglesia y usted me dice: hermano, quiero que se lo entregue ahí, yo busco el espacio para entregárselo. Tampoco podemos subir con el micrófono porque es muy difícil, ¿verdad? Pero sí llegamos y la sorprendemos, y créanme que eso causó algo muy valioso, una sorpresa muy bonita para los que le enviaron a sus esposas, a sus novias, a sus mamás ese día, el 14 de febrero. No digamos ahora cuánto la puede sorprender. Entonces vamos a estar vendiendo el 9 de mayo y vamos a estar los dos cultos desde las 8 de la mañana. Vamos a hacer promoción, aquí en la Mila M, para que estén pendientes también. Vamos a obsequiar algún regalo como lo hicimos para el 14 de febrero, para esas madres hermosas que las amamos
Y también vamos a hacer promoción, un anuncio muy especial para ese día y en general como Deco Ellis. Así que estén pendientes porque Dios nos va a sorprender y créanme que ustedes están bendiciendo a microempresarios y eso para nosotros también es bendición porque como les digo, de ahí también se paga, aparte que se pagan todos los materiales que se utilizan para o mano de obra, etcétera, y manutención del negocio, también se da el diezmo. Entonces eso también aporta al reino. Somos personas de reino y aportamos al reino. Entonces también es doble bendición. Nos ayudan ustedes a nosotros y nosotros bendecimos a la iglesia también. Así que eso como anuncios. Antes de comenzar quiero saludarle a mis hermanos. Gracias hermanos por estar aquí. Me hacía falta de verdad el poder conectarme y el poder estar con ustedes. El hermano Levi Giovanni Muñoz dice: Dios le bendiga hermano. Un abrazo fuerte, hermano Levi, que Dios me lo bendiga, que Dios me le guarde. Gracias por estar conectado y aprendamos juntos del Señor. La hermana Norma Maya, siempre la hermana Norma Maya está conectada. Bendiciones, buenas noches. Dios me la bendiga, hermana Norma, que el Señor le siga añadiendo más sabiduría a su vida. Sé que es una mujer esforzada, lo puedo ver en usted, en su generación, y el Señor le agrada eso. Le agrada porque usted no menosprecia nada de lo que Dios tiene para usted y la va a bendecir mucho porque a Dios le agrada esa actitud del corazón. Joel Francisco Salgado, ¿cómo está Joel? Dios te bendiga hermano. Saludos a todos, muchas bendiciones. Dice: saludos hermano Joel, que el Señor te bendiga siempre y gracias por formar parte de nuestra amada iglesia también. Les amo mucho en el amor del Señor. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Hoy sí, el mensaje se llama soteriología y a alguno le extrañará esta palabra porque dirá: ¿y eso cómo se come? Pero soteriología, en sencillas palabras, hablándolo teológicamente, significa salvación. Es la parte doctrinal de la teología que estudia los aspectos de la salvación. Entonces hoy vamos a hablar de salvación. ¿Cuánto, hermanos, necesitamos hablarle a otros de la salvación? En este mundo que estamos viviendo, que estamos viviendo cosas muy extrañas, muy terroríficas, en donde el miedo se ha apoderado de nuestra mente, de nuestro corazón. No digo tal vez en todos, ni en los hijos de Dios necesariamente, pero vemos tantas cosas, malas noticias, prendemos el televisor y vemos personas que se están muriendo, vemos personas que están con este virus, que están cerca de nosotros y nos conmueve, nos toca el alma, el espíritu, la mente, nos da temor, nos da tristeza, nos entra muchas veces hasta pánico, decepción, nos da desesperación, pero debemos confiar que estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Debemos confiar que estamos en las manos de Cristo. Todo esto a mí me ha producido, y se los voy a mencionar así muy específicamente, un conflicto mental. Porque si bien es cierto, la maldad siempre ha existido, pero en este tiempo cuando ya te tocan algo cercano es bien complicado y te estresa y te abruma. Familiares han estado enfermos de COVID. De hecho, mi hermano, que estuvimos orando por él también, gracias a Dios ha evolucionado bien, hermanos, pero también le dio COVID. Y en nuestra familia, pues gracias a Dios, por el momento estamos bien con las manos del Señor, en las manos del Señor, y confiando que todo va a ir para bien. Pero esto perjudica, esto daña, esto quita la paz si no estamos claros quién es el que la proporciona. Porque no es el mundo, no es el dinero, no son las vacunas. Claro, yo no voy a justificar al gobierno que mediocremente ha hecho su trabajo y no nos ayuda con las vacunas, pero no es ni siquiera la vacuna la que nos va a dar la seguridad de la sanidad que necesitamos, la paz que necesitamos. Es la salvación por medio de Cristo Jesús. Y entonces, qué necesario se hace, hermanos, el poder seguir predicando la palabra de salvación, porque eso es lo que Dios quiere. Siempre hemos predicado de ir a hospitales, de ir a visitar asilo de ancianos, y bueno, ahora todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo tiene miedo. Yo me he tomado la tarea de orar mucho por estas personas y me ha tocado estar cerca de personas con el virus. No puedo contar el testimonio ahora, pero con temor, incluso diciéndole: Señor, guárdame. Y tampoco estoy diciendo que lo hagamos de una manera literal, pero aunque sea desde su casa, ore, por favor.
Oremos por las personas que tienen este virus. Oremos para que esto de una vez por todas se termine. Y si no se termina, que Dios siempre nos guarde de su mano. Y digo, y si no se termina, porque los tiempos son proféticos. Y en un live que hice de escatología, no sé si lo han visto, me gustaría que lo vieras porque está bastante interesante. Hablábamos de los dos puntos de vista en cual habla del fin de los tiempos, porque eso es escatología. Y mencionaba un punto de vista acerca de algo que creen los estudiosos teológicos que ya pasó, que está en los evangelios cuando hablamos de Mateo 24, de las señales. Pero está la otra parte, perdón, que es la de el fin de los tiempos, que es otra parte teológica que no debemos despreciar y que también es importante que la tomemos en cuenta porque estamos en tiempos complejos, estamos en tiempos proféticos y el bien y el mal se está manifestando mucho. Se está manifestando y tenemos que agarrarnos del Señor. El texto para este tema es Isaías 53 del 3 al 12. Y dice así: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, echó para él sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Para nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo del precio de nuestra paz. Imagínense, sobre el Señor cayó ese precio de nuestra paz. ¿Por qué no debemos tenerla? Y gracias a su herida fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte, nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con él el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Wow, ahí nos resume lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Entregar su vida y poder darnos la paz que necesitamos, entre otros beneficios que hoy vamos a ver. Existen tres aspectos bien importantes acerca de la salvación o estado de gracia. Así también se le dice a la salvación, estado de gracia, porque es una gracia, un favor inmerecido. Eso es lo que nos dio Jesucristo al morir en la cruz para que fuéramos salvos. Cada uno de ellos se caracteriza por una ilustración clara de bendición para nosotros. Lo primero es que cuando nosotros somos salvos, venimos nosotros, abrimos nuestra boca, le entregamos nuestra vida a Cristo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra. Ahora, el confesarlo también requiere practicarlo. Yo puedo decir acepto a Cristo y no seguir sus mandamientos, no seguir obedeciendo lo que Él quiere que yo obedezca para que sea de bendición para mi vida. Hay personas que pasa esto y por eso está la discusión entre si son salvos o no, si hay personas que pierden o no la salvación por el hecho de que vemos personas que hacen la oración pero no quieren obedecer al Padre. Entonces se trata de hacer la oración con nuestro corazón, nuestra boca, pero también practicarlo en nuestro diario vivir, vida cotidiana. Pero ¿qué beneficios hay? Una vez que recibimos a Cristo, Él nos justifica, Él nos da la justificación. ¿Qué es la justificación? Es un término judicial y legal que nos recuerda la escena en tribunales de justicia, es decir, es cuando nosotros, como seres humanos, digo en general, cometemos un pecado o transgredimos las leyes naturales o terrenales y somos puestos ante un juez en un juzgado para ser condenados.
Si usted le pregunta a una madre de familia, todos los hijos somos santos, todos, aunque pequemos, aunque cometamos errores, aunque delincamos, somos todos santos para ellas porque nos aman. Y eso está bien, no está mal. Pero si somos justos, el que comete una transgresión a la ley debe de pagarlo en un tribunal de justicia. Y el juez está listo con su, bueno, en términos legales no sé cómo se llama, pero con su martito o su macito, cuando le pegue y dice culpable. O los jueces determinan que sea culpable. ¿Es justo cuando es culpable? Sí, es justo aunque nos guste o no. Aunque nos guste o no, aunque tengamos cercanía con la persona, es justo. Así nosotros deberíamos haber muerto en nuestros delitos y pecados e ir al infierno. Pero como Jesús dio su vida por nosotros, Él nos justificó, siempre y cuando nosotros le creamos que es nuestro único y personal Salvador y le entreguemos nuestra vida. Al momento de hacer eso, entonces viene el Señor y como abogado, o sea, literalmente dice la palabra, abogado tenemos delante del Padre que es Cristo Jesús. Se pone a interceder por nosotros en nuestro caso y le dice al Señor, no Padre, Él ya me recibió y cumple mis mandamientos. Es justificado, es decir, es absuelto de toda culpa. Somos declarados justos y no pagamos la condena. Es impresionante que sepamos esto, porque esto se lo podemos impartir a otra persona que no conoce al Señor, para que sepa de que sus pecados fueron justificados. Ahora, hay personas que dirán, pero bueno, hermano, y si siguen pecando, es que ese es el punto, que pecadores somos todos y seguimos pecando. Usted no crea que porque usted no fornica, no adultera, no bebe, no fuma, no ve pornografía, no baila, bueno, bailar pegado es un chiste. No necesariamente es que es pecado si lo hacen entre esposos, pero me refiero a que no porque usted no haga los pecados que nosotros vemos más superficialmente, digámoslo así, es que usted no sigue pecando con una mala mirada, un mal gesto, un sentimiento egoísta, etcétera. Con muchas cosas con nuestra mente, nuestro corazón, podemos pecar, pero si todos los días le pedimos perdón al Señor, Él nos justifica. Este es el error al que nos hace caer Satanás. Muchos jóvenes, yo he trabajado con muchos jóvenes, adultos también, pero más jóvenes. Por ejemplo, en los jóvenes está el punto de que no puede dejar, por ejemplo, la pornografía, o de masturbarse, o de fornicar, o etcétera, o decir malas palabras. Entonces, él cree, o ella, que entregó su vida, ya mañana de un solo no vuelve a pecar, y todo se reformateó, y ¡brum! Sí, la Biblia dice que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, pero el hecho de que volvamos a pecar inconscientemente o conscientemente no necesariamente quiere decir de que ya estuvo y no nos va a perdonar. Claro, aquí cabe hacer un paréntesis, no vamos a entrar en el juego de estarlo haciendo, porque ya lo vamos a ver en un ratito, tenemos que intentar no seguir haciendo los pecados anteriores para agradar al Señor. Pero el diablo nos engaña o los engaña y les dice, ya pecaste una vez, te perdonó 2 veces, pero la tercera no te la va a perdonar. O nos dice a nosotros. Entonces, esa es una mentira del diablo, porque sabe que cuando nosotros le pedimos perdón a Cristo Jesús, Él nos justifica y nos absuelve de toda condena que pueda tener Satanás en contra de nosotros. Ahora, solo hay un pecado que sí es imperdonable, y es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado, antes yo pensaba que era insultar al Espíritu Santo literalmente, diciendo una mala palabra, una mala expresión. Pero es algo más profundo que eso. Es que cuando yo no recibo a Cristo en mi vida, en mi corazón, no le abro mi corazón, entonces estoy blasfemando contra el Espíritu Santo, porque no acepto la obra regeneradora de Cristo en mi vida, y al mismo tiempo el Espíritu Santo no puede entrar en mí para poder cambiarme. Entonces es una blasfemia eso. Y ese es el único pecado imperdonable. Y tiene sentido, porque si ese pecado es imperdonable porque no recibimos a Cristo, Cristo no puede hacer esa obra restauradora en nuestra vida y esa obra de bendición en nuestra vida. Entonces no podemos acceder a la presencia con Dios, a estar cerca del Padre. Y entonces lo que nos espera es el infierno, aunque dé miedo decirlo. Entonces ese es el único pecado que es imperdonable, no aceptar la obra redentora de Cristo en mi vida para que el Espíritu Santo la complete como enviado
del Padre como nuestro consolador, y que testifique de Cristo y que nosotros seamos portadores de su bendición. Entonces la justificación es el primer beneficio de la salvación. Otra es la regeneración. La regeneración es una experiencia interna que nos ayuda a ser adoptados como hijos de Dios, como Abba Padre, como ese nuevo miembro de la familia del Señor. Ya somos regenerados y nuestra alma muerta que estaba en delitos y pecados, ahora pasa a tener una vida nueva. Claro, es un proceso progresivo. Es algo que va con el tiempo y Dios nos va limando a medida que nosotros vayamos disponiendo nuestro corazón para que Él lo haga. Pero regenerar significa pasar de un estado de pecado a un estado de hijo de Dios y que podamos ser restaurados y regenerados en nuestra vida anterior y cada día ir perfeccionándonos hasta el momento que Cristo decida llevarnos a su presencia. Entonces la segunda parte es la regeneración. Muchos de nosotros comenzamos, yo era muy bocón, por ejemplo. La gente se sorprende porque había un pastor que no le permitía a una hija de él, que por cierto es un pastor que tiene una gran iglesia, que empezó aquí en el bloque donde yo vivo, y le prohibía a su hija que se llevara conmigo porque decía que yo era muy bocón, y era cierto. De cada 30 palabras que yo decía, 29.8 eran malas boconadas o malas palabras, ¿no? O palabras oeces. Entonces le prohibía llevarse conmigo. Y yo realmente no recuerdo si insulté al pastor yo, pero sí me acuerdo que era bastante bocón. Entonces, poco a poco fui creciendo, fui aprendiendo. Ya ese vocabulario lógicamente no está en mí. Y otras cosas que el Señor ha ido cambiando. Parte de mi temperamento, de mi carácter, parte de mis pensamientos, parte de madurez, que ahora no es que ya soy súper maduro y me voy a podrir, no, pero sí tengo más madurez que hace unos 10 años, porque es poco a poco, y así Cristo en todos nosotros va haciendo una obra regeneradora para que cada día vayamos siendo perfeccionados y también aumente el conocimiento de la palabra, el amor por los demás, el amor por el prójimo, el semejante, y lógicamente el amor por Él, pero siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Entonces un beneficio de la salvación es la regeneración. Hay personas que, repito, solo hacen la oración pero no quieren ser regenerados. Entonces el Señor no forza a nadie, no puede forzar a nadie porque Él es un caballero. Entonces si una persona no cambia su actitud, su viejo hombre no lo deja, no necesariamente porque Cristo no hizo la obra completamente en su vida, sino porque la persona tiene que disponer su corazón para que el Señor pueda cambiarlo. Y yo les doy mi palabra que el Señor lo hace. Por supuesto que sí, porque yo soy testigo de eso. Era extremadamente tímido y ahora no me pueden ni callar. Y el Señor ha hecho cosas maravillosas. Yo sé que en ustedes también. Y el Señor cada día va ayudándonos a poder ser perfeccionados. Que esa palabra en el griego es teleios, que significa ser maduros. O sea, nos va ayudando a ser más maduros cada día más. Y también otro beneficio de la salvación es la santificación. El Señor, santificar significa adoración a Dios, que el Señor nos aparta o apartado de Dios. Nos aparta, no es que nos saca de este mundo, sino que nos aparta como escogidos de Él para que nosotros le podamos servir. Eso es maravilloso. Eso si lo contextualizamos a algo mucho más profundo, es bello. Es bello. Imagínense ustedes que Dios le diga: Luis, eres mi hijo, yo te aparto para mí, para que me sirvas. Y te doy estos privilegios y te añado estas bendiciones. ¡Wow! O sea, es impresionante. Que diga el Yair, que diga María, Luis, Pedro, Paco, Juan. ¿Se imaginan los discípulos cómo se sintieron cuando fueron escogidos por Jesús? Algo así o muy, muy similar es lo que hace Dios cuando nosotros le entregamos nuestra vida. Al santificarnos, nos aparta para Él. Ya no podemos ir con la misma corriente de la cultura de pecado. Ahora somos contracultura. Nuestros valores, nuestros principios cristianos nos impiden el poder seguir una cultura de pecado y una cultura de un sistema que lo más importante es cómo te vistas, cuánto dinero tienes y qué es lo que puedas ofrecer. Nosotros ya somos una contracultura, que si bien es cierto no estamos fuera del mundo, pero si somos apartados de Dios, que lo más importante sabemos que es nuestra alma y nuestro espíritu y la vida eterna. Entonces el Señor nos santifica. Y el hombre que es salvado, o el ser humano que es salvado, es aquel que ha
que ha cancelado su deuda con Dios. Porque cuando recibimos a Cristo, como es nuestro abogado, le dice al Padre, ya se canceló la deuda. Y hemos ajustado cuentas con Él y nos dedicamos a servirle todos los días, aun con nuestros errores y aunque pequemos, porque le ponemos cada día al Señor nuestro corazón en sus manos para que Él nos ayude a ser regenerados. Ahora, también hay una parte bien importante que tenemos que nosotros poner de nuestra parte cuando somos salvos por Cristo. Cristo sí o sí va a hacer la obra. El Señor no escatima y el Señor todo lo hace perfecto y hace un escaneo de nuestra vida espiritual y quita todo pecado. Pero también depende de nosotros el poner de nuestra parte. Hay personas que creen que porque recibieron a Cristo no van a poner nunca de su parte. Y simplemente se sientan y esperan que Dios haga todo. No, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Qué debemos poner de nuestra parte o qué necesitamos para ser salvos? Primero, arrepentirnos. Hablábamos de entregar nuestro corazón, confesar a Dios, a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador y a Dios como nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un dolor verdadero por el pecado. Es un dolor por pecar. Es que cuando antes te gustaba beber y eras borracho, ahora ya sientes que ofendes a Dios y te duele. Es como ese dolor que sintió el apóstol Pedro cuando le dijo a Jesús, yo Señor te voy a defender de aquí a un siglo, yo Señor te voy a defender de aquí hasta la muerte, me voy a poner en tu lugar. Y si analizamos bien el contexto, Pedro lo hizo porque fue el que le cortó la oreja al soldado romano. Lo que pasa es que a nosotros se nos escapa esa parte y lo editamos. Pero Pedro sí estaba dispuesto a entregar su vida por el Señor porque sacó el cuchillo, le cortó la oreja y vino el Señor y se la restauró. Pero ya después, cuando ya miró que no era de esa forma, se asustó. Se asustó porque dijo, bueno, y si no es así, ¿cómo lo hacemos? Porque Pedro estaba ya pensando en su fuerza humana. Entonces, cuando ya los soldados le empiezan a preguntar o la gente lo empieza a reconocer como discípulo del Señor, no soy ese. Y lo negó y aparte blasfemó, dice la palabra, probablemente profirió algún insulto para que no reconocieran y dijeran, bueno, si este que estuvo con el Señor y lo insulta, no creo que haya estado con él. Si lo negó 3 veces también, entonces, pero siente ese dolor y se arrepiente y le pide perdón al Señor porque sabía que el Señor se lo había advertido, pero el Señor no lo fue a juzgar, al contrario, ya sabemos la historia, lo fue a buscar después y lo sanó. 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Lo estaba sanando ahí. Pero el punto es que sintió un dolor por el pecar. Ese es el mismo dolor que sentimos nosotros cuando pecamos. Lo que nos gustaba anteriormente como pecado y nos complacía, ya no nos gusta. Amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia. Y Dios odia el pecado. Dios odia el pecado porque sabe que nos lastima y porque sabe que nos aparta de su presencia. Entonces es un dolor por el pecado que va acompañado de un esfuerzo por dejarlo. O sea, no es que Dios hace todo. No es que el Señor, porque el Señor siempre nos va a tratar de restaurar y extender sus manos llenas de amor para abrazarnos. Pero nosotros tenemos el libre albedrío, estimados hermanos, amados hermanos. Nosotros decidimos si nos arrepentimos y con ese arrepentimiento viene el dejar lo que antes hacíamos. Hay personas que dicen que es que se me hace difícil dejar de beber, dejar de fumar, dejar de esto, dejarlo. A todos se nos hace difícil, ¿a quién no? Dígale a una persona a usted que estuvo en la prostitución o que tuvo una vida sexual activa, que lo deje de la noche a la mañana, le va a costar, porque ya se hizo un hábito en su vida. Una persona que bebía, que fumaba, una persona que estaba acostumbrada a drogarse, que lo deje de la noche a la mañana, le va a costar. Porque está acostumbrado y es un hábito. Pero a medida que el Espíritu Santo va trabajando en esa obra redentora de Cristo en nuestra vida, y ponemos nosotros de nuestra parte, no nos va a dejar solos. Y cada día ya los niveles van a ser diferentes. Ya aquello que me gustaba que era pecado y que no lo podía dejar, ya pasa a otro nivel y ya son otras cosas las que yo tengo que ir cambiando. Ya es cuestiones de carácter, de temperamento, ya son cuestiones de aprender más de la palabra, ya son otros niveles. Entonces cada día que el Señor nos puede ayudar, pero tenemos que poner de nuestra parte. Es una convicción, el arrepentimiento, digo, por una culpabilidad
que nos produce la aplicación de la ley divina en nuestra vida, en el corazón y en nuestro espíritu, porque ya ahora ya tenemos al Señor como nuestro único y personal Salvador. Hay unos ejemplos de pecado en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, que dice lo siguiente, para que tomemos de referencia estos pecados, porque la Biblia es explícito en ellos, y como hablábamos un día, el hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual, a veces nosotros creemos que el pecador solo es el hombre natural que es el que no ha recibido a Cristo. No, el hombre carnal que también va a la iglesia, o vamos a la iglesia, para no excluirme, también tiene estos pecados y tenemos que identificarlos, porque vamos a ver también que hay elementos que constituyen al arrepentimiento que tiene que ver uno con saber diferenciar y saber asimilar que estoy pecando. Dice en Gálatas 5, 19, 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería. Hasta ahí nosotros podemos decir, sí, las personas del mundo son las que hacen eso. Escuchen bien otra vez: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería. Un hijo de Dios no debería hacer eso, estamos claros. Pero aquí viene otra categoría, que la Biblia no los pone como categorías diferentes, los mete en un mismo saco, porque para el Señor robar $1000 como robar 2 centavos es el mismo pecado, es robar, no es la cantidad, sino el hecho. Entonces no lo categoriza, pero hay una categoría que sí puede entrar ya más, en lo que aún conociendo a Cristo no practicamos la brujería, la hechicería, la inmoralidad, la impureza, el libertinaje, pero podemos practicar otras cosas, como lo dice la Biblia. Sigo en el versículo 20. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y sectarismos. ¿Puede un hijo de Dios tener, o un cristiano, mejor dicho, tener este tipo de sentimientos? Sí. Puede tener odio, puede generar discordia, puede tener celos, puede tener arrebatos de ira, puede generar rivalidades, separaciones o disensiones y ser sectarista. Este es mi grupo, este es con el que yo me llevo, excluyamos a aquel, aunque no te lo diga, pero lo demuestra. A mí me ha pasado y por eso he tomado decisiones serias en mi vida. También dice así: y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, esto es grave, no heredarán el reino de Dios. O sea, no nos está diciendo, los que practican estas cosas probablemente se les castigue. No heredarán el reino de Dios. O sea, no tienen cabida en entrar en esa puerta estrecha que nos habla la Biblia y ver la majestuosidad de la gloria de Dios. No van a entrar estas personas. Así que tengamos cuidado qué es lo que estamos practicando y que según nosotros, por cambiarle la semántica de las palabras, es correcto o está bien. Porque miren, si hay algo muy difícil es la autocrítica. Si hay algo muy difícil es autoconocimiento de nosotros y de nuestros cercanos. Díganme si no es cierto que todos nos ofendemos cuando nos critican a un papá, una mamá, un hermano, un familiar, o a una pareja, o a una esposa, o a los hijos. Claro, y es normal porque es parte de nuestra vida esa persona. Pero yo siempre le digo, y lo he platicado con mi novia: mire, amor, nosotros no somos perfectos. Claro, yo no voy a permitir que alguien venga y me diga las cosas de manera grosera, porque no se puede hablar así. La palabra blanda calma la ira, dice la Biblia. Entonces hay que ser dulces, amorosos para decirlo. Pero yo no me puedo engañar. Yo no me puedo engañar con lo que yo tengo a la par. He visto personas que dicen: esta persona es una no sé qué. Y yo digo: pero si así es la esposa. Este persona es no sé qué. Pero si así es el esposo. Esta persona que es odiosa, mira qué chismosa. Pero si así es el hermano o la hermana, biológicamente digo, de esa persona que me dice eso. Es porque no nos gusta darnos cuenta que nosotros debemos de arrancar de nuestra vida este tipo de pecados. Y miren qué interesante es esto, porque se une a lo que estoy hablando. Hay 3 elementos que constituyen el arrepentimiento. El aspecto intelectual es darse cuenta o entender de que yo soy pecador y que estoy procediendo mal. Pero como le cambiamos
la semántica, las palabras, usamos algo que se llama eufemismo para que suene más bonito. Entonces no decimos soy chismoso, sino que decimos no, yo no soy chismoso, es que comparto en familia o me desahogo en familia. No, lo que pasa es que yo soy bien expresivo y lo hago para que oremos por el hermano o la hermana. No, yo no es que maldigo, sino que yo lo que estoy haciendo es que yo soy claro, hermano, yo hablo las verdades y las cosas las tengo que decir como, y le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Bueno, decite las vos en el espejo, insultate vos solo a ver si te gusta. Nadie nos va a gustar, hermano, seamos realistas. No, es que yo soy así, hermano, yo se los digo, mi abuela era de un carácter fuerte y no se dejaba y le decía las cosas en la cara a las personas y a veces me he comportado así, pero con el tiempo y con la madurez me he dado cuenta que eso no es correcto. Entonces he aprendido a calmarme. Entonces, aprender a asimilar que el chisme, la mentira, el odio, todo lo que yo genero es malo. Yo a veces veo en personas que ocultan cosas. Digámoslo así para aterrizar el ejemplo más claro. A veces yo veo personas que quieren hacer algo, un cambio en el liderazgo y no le mencionan al líder. Mira que quiero hacer este cambio en tu casa, bendición. Sino que ocultan información, le dicen a las otras personas, pero no al líder, lo hacen todo a escondidas. Eso, hermanos, es mentir. Eso es malo porque genera odio, genera discordia. Y yo digo, ¿por qué no hacer las cosas transparentemente si al final todos estamos claros que no hay nada oculto bajo el sol? La palabra menciona estas cosas también en Eclesiastés. ¿Por qué mentir? ¿Por qué ocultar? ¿Por qué generar discordia? ¿Por qué hablar mal del prójimo? Todas estas cosas tenemos que tener cuidado y tenemos que ser conscientes de que estamos cometiendo un pecado y arrepentirnos. También está en los elementos del arrepentimiento la parte emocional, que es el dolor que les hablaba anteriormente por pecar, tristeza, temor o acusación de nosotros mismos hacia nuestra vida por fallarle a Dios. Y este es el aspecto práctico que significa dejar el pecado y practicar la justicia de Dios y arrepentidos poder dejar el pecado e ir en la dirección correcta del Señor. El vocablo griego para arrepentimiento es un cambio mental o pronóstico. Eso significa un cambio mental o de propósito, pronóstico digo, un cambio mental o de propósito. Entonces, cuando nosotros estamos convencidos de que hemos pecado, el Señor vuelve a nosotros y nosotros ponemos de nuestra parte para que en la práctica podamos producir frutos y frutos de arrepentimiento. Otro aspecto importante que tenemos que poner nosotros parte de nuestra vida para poder recibir las bendiciones de la salvación es tener fe. Y fe, sabemos que dicen en Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero la fe es creencia y confianza en aquel que nos salvó. Significa creer en la idea de reposar o descansar sobre un fundamento seguro que es Cristo Jesús, y la confianza entre un vínculo de unión entre el espíritu, el alma y Cristo. Nosotros no podemos poner nuestra fe en las cosas materiales. Nosotros no podemos poner nuestra fe en las riquezas. Nosotros no podemos poner la fe en los seres humanos, en nuestros amigos, en nuestra pareja, en nuestro trabajo, en nuestros hijos. Hermano el Yair, pero eso significa que uno no va a amar a las personas. Jesús lo dijo: quien no aborrece padre, madre, hijos y toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Aborrecer en el griego significaba quien no ame menos. Quien no ame menos su padre, su madre, sus hijos, lo que tiene, menos que a mí, decía Jesús, no puede ser mi discípulo. De eso estaba hablando el Señor. Entonces, si no amamos menos, es difícil asimilarlo. Yo sé, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a las cosas materiales, que a Jesús no somos dignos de ser sus discípulos. Y parecería difícil llegar a ese nivel de amor, pero es tanto el amor del Señor para con nosotros que no es difícil amarlo. No es difícil. A ti te puede fallar lo que te digo en sencillas palabras. Un amigo, tu pareja, te pudo haber dejado tu esposo, abandonado, o abandonada, mejor dicho, o tu esposa, te pudo haber sido infiel, tus hijos están en un estado de rebeldía que ya no los toleras y no hayas que hacer.
no te va bien en tu trabajo, se te cayó el negocio, pero confiaste en el Señor, tuviste fe y creíste en el Señor, y el Señor restauró todo. Como por arte de magia, que sabemos que no es magia, es bendición. Pero restauró todo y nos bendijo. Porque cuando tenemos fe, activamos la mano de Dios. Si tuvieran fe, como un granito chiquito de mostaza, dijo el Señor, y le dicen a esa montaña, muévete, esa montaña se va a mover. Porque la fe agrada al Señor y la fe mueve la mano de Dios. Tenemos que tener fe y creencia en el que todo lo puede. Y eso nos ayuda a nosotros a poder disfrutar de la salvación, porque no vemos las cosas como se ven actualmente en este mundo físico, sino que las vemos de forma espiritual. Sueña, anhela, toca, declara, bendice. Ten fe en el Señor, para Él no hay nada imposible. Dime qué es lo que Dios no te puede dar y te diré que el Señor entregó a su Hijo y dio su vida por ti y fue humillado por ti sin merecerlo. ¿Cuánto más no te puede dar una cosa material? ¿Cuánto más no te puede bendecir, darte un milagro, restaurarte la salud, darte un hijo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Pero al Señor le agrada la fe y sobre todo la fe salvadora. ¿Cuál es la fe salvadora? Es la fe en Jesús como gracia salvadora en la cual recibimos salvación. Es la fe en Jesús, repito, como gracia salvadora en la cual recibimos salvación. Esa es la fe salvadora, la que nos ayuda a ser salvos por medio de Cristo Jesús y su sacrificio. Y damos la gloria y la honra al Señor por esa salvación vicaria que hizo en nosotros. Vicario es un término también acuñado en la teología que significa aquel que pone su vida en lugar de otro, aquel que asume las responsabilidades de otro, aquel que asume las funciones de otro. Eso es lo que prácticamente hizo, no prácticamente, es lo que hizo Jesús en la cruz. Se puso en nuestro lugar para salvarnos y por eso se le llama la salvación vicaria de Jesús. Porque nos amó tanto que entregó su vida. Y haciendo una analogía con Simón de Cirene fue aquel que los romanos le dijeron, ve tú, ayúdale al Señor a cargar la cruz, porque el Señor ya iba medio moribundo, ya no tenía muchas fuerzas, la cruz era pesada, entonces le dijeron a Simón de Cirene, cárgala con él. Y Simón de Cirene cargó la cruz pesada, imagino que era un hombre fuerte, a la par de Jesús, y tenía que avanzar con él. Entonces, si tomamos esa analogía, nosotros tenemos que hacer lo mismo con Jesús, tomar nuestra cruz cada día y servirle y poder tomarla cada día para poder bendecir la vida del Padre y bendecir a nuestro prójimo. Tomamos nuestra cruz cuando soportamos las críticas de este mundo, que nos dice fanáticos religiosos. Tomamos nuestra cruz cuando buscamos almas, personas y las ganamos para Cristo. Tomamos nuestra cruz cuando perdonamos. Tomamos nuestra cruz cuando servimos al prójimo, cuando oramos por su sanidad y por sus necesidades y por sus milagros. Tomamos nuestra cruz cuando predicamos el Evangelio y enseñamos la palabra. Tomamos nuestra cruz cuando tenemos intimidad con el Padre. Tomamos nuestra cruz cuando no dudamos de Él. Y tomamos nuestra cruz cuando somos capaces de dejarlo todo, incluso entregar nuestra vida por su nombre. Así que, así como el Señor tomó su cruz para salvarnos, nosotros también tenemos que tomar nuestra cruz cada día para poder agradecer al Señor por ese milagro y que haya valido la pena ese sacrificio maravilloso. Y por último, también debemos de tener una conversión genuina, apartarnos del pecado y poder tener una relación limpia con Dios. Esto es una unión de naturaleza hipostática, se le llama, que es la parte de la unión divina con la unión humana. Nosotros nos esforzamos para dejar nuestros pecados, pero el Señor, porque sabe que no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, no lo podemos dejar con nuestras propias fuerzas, actúa para que nosotros podamos dejar aquello que nos impide acercarnos a Él y nos perfecciona cada día. Es decir, nosotros hacemos nuestra parte y el Señor hace la suya. Y créanme que sí lo va a hacer. Y créanme que el Señor nos dará un nuevo corazón, un nuevo espíritu, para que en su intervención nosotros podamos hacer sanidades, milagros, ser de bendición para otros, tener una conversión genuina, dar un buen testimonio, cambiar nuestra vida a 180 grados y poder disfrutar
de la salvación. En conclusión, para ser justificados, regenerados y santificados, que era parte de los beneficios de la salvación, debemos nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados, tener fe salvadora en Cristo Jesús y tener una conversión genuina para poder disfrutar de su gloria. Entonces hoy, gracias al Señor, hablamos acerca de soteriología, de la doctrina de la salvación, y esperamos que hayamos aprendido, que pueda ser de bendición para todos esta parte y que podamos cada día aprender más del Señor y poner en práctica su obra redentora, salvadora, para que sea de bendición para otros. Voy a terminar de saludar aquí, después vamos a orar y después nos despedimos. José Fabio López Hernández dice: bendiciones, hermano, que Dios le bendiga. Un abrazo, José Fabio, que Dios me lo bendiga donde quiera que esté, que Dios le guarde, le ayude y le bendiga también grandemente. Si tienen necesidades, póngalas ahorita, escríbalas, vamos a orar por ellas. Si tiene alguna necesidad por la cual podamos interceder, podamos orar, recuerden que la oración del justo puede mucho, dice la palabra, y que nosotros pues nos ponemos en contexto con el Señor, nos conectamos espiritualmente con Él y Él obra, claro que obra. Dice el hermano Ángel Saldívar: Dios es bueno en todo tiempo. Amén, hermano Ángel. Yo sé los procesos que han estado pasando usted y su familia también, y qué bueno que usted diga esto, porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien, aunque a veces no las comprendamos. Le pedimos al Señor siempre porque nos guarde y haga su voluntad sobre nuestras vidas, y yo lo bendigo, le mando un abrazo a usted y a su familia y que todos estén bien. Así que si tienen peticiones de oración, voy a dar un minuto para que las puedan poner acá, sus necesidades, oremos por ellas, y si no, hacemos una oración de despedida y agradeciéndole a Dios por este tiempo. Vamos a orar entonces, vamos a orar. Y bueno, pedirle a Dios que nos ayude con este tiempo en el que estamos viviendo, con este virus. Que repito, lo quite de una vez por todas, o si no, porque si Él lo permite es por algo, que entonces nos cubra a nosotros, nos haga invisibles, así como es este virus, hacia Él, para que no nos pueda tocar ni a nosotros ni a nuestra familia, o por lo menos causarnos un daño mayor. Y también orar por todas aquellas personas que están en los hospitales, que están pasando situaciones difíciles. Necesitamos mucha oración, hermanos, así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Te damos la gloria y la honra por tenernos aquí, porque cada día tú muestras las manifestaciones de tu gloriosa presencia en nuestra vida, esa obra redentora. Sabemos que el que Jesús haya entregado su vida por nosotros ha sido de mucha bendición, porque confiamos y tenemos fe en Él plenamente. Tenemos la plena confianza de que Él nos guarde en el hueco de su mano. Yo te pido por nuestros pecados, perdón, Señor, si hemos fallado con todo esto que leímos hoy, que aprendimos hoy, y por algo que hayamos hecho, que hayamos omitido, que según nosotros no hemos pecado, pero a ti sí te parece algo malo, perdónanos, límpianos y ayúdanos cada día a ser purificados por tu Santo Espíritu. También te pido, Señor, por estas personas que tienen el COVID-19, en el nombre de Jesús, que se vaya toda enfermedad, que tú deshagas toda enfermedad de sus cuerpos. Padre, que esta enfermedad, Señor, no haga mella en esta vida, Señor, sino que lo más pronto posible desaparezca de sus cuerpos y no les vuelva a dar nunca más. Y a los que no nos ha dado, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos, Padre Celestial, siempre permanecer en el hueco de tu mano y que podamos ser apartados y que este virus no nos toque, porque va a haber el sello de tu Espíritu Santo en nuestra vida. A los que han perdido un familiar, Señor, yo te pido por la paz que sobrepasa todo entendimiento para sus vidas, resignación, amor de parte de tu Espíritu Santo. Para aquellos que están en los hospitales, Padre, con este virus o con otra enfermedad, yo declaro sanidad sobre sus vidas. Yo sé que no ajusta médicamente, Señor, ni el personal, ni los instrumentos o herramientas que se utilizan, ventiladores pulmonares, etcétera, para poder ayudar a estas personas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido para que tú muevas tu mano con ellos, Padre, y que también apliques la justicia en nuestra nación, para que todo sea para bien y para el beneficio del prójimo, porque para eso Dios pone gobernantes o permite gobernantes también, pero lastimosamente el ser humano
muchas veces se aprovecha de su poder y no bendice al prójimo. Te pedimos, Señor, que tomes tu justicia y la pongas por obra para que sea bendición para nuestros hermanos hondureños y también en el mundo. Y Señor, también te pedimos por las necesidades de cada uno de los hermanos que nos escuchan en la 1000 AM, la voz de la bendición, por la frecuencia y que nos miran aquí en Facebook, sea necesidad de empleo, aumentos de sueldo, que crezcan sus ventas. Todo en el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Yo no conozco, Señor, esas necesidades, pero tú sí. Y sobre todo la necesidad de la salvación. Si tú no tienes a Cristo, repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche te entrego mi corazón, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Quiero servirte, quiero adorarte y quiero tener esos beneficios de la justificación, regeneración y santificación de la cual habló el hermano, para ser salvo y poder glorificar tu nombre y bendecir al prójimo. Y también, si nosotros hemos pecado, te ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida. Perdona nuestros pecados todos los días y ayúdanos cada día a ser mejores personas y mejores hijos tuyos, para que tu poder sea glorificado, Señor, a través de nuestro testimonio, con lo que nosotros hacemos o decimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, mis amados hermanos. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Tengamos fe, confiemos. El Señor está con nosotros, no estamos solos. Él nos abraza con brazos llenos de amor. Así que Dios es nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Creamos en Él y Jesucristo es nuestro fiel amigo, nuestro abogado, nuestro hermano, nuestro Rey de reyes y Señor de señores, y Él está con nosotros siempre. Aún hasta el fin del mundo estaré con ustedes, nos dijo y nos dejó esa palabra. Confiemos de que el Señor tiene cosas grandes para nosotros, y en medio de toda esta situación, los hijos de Dios vamos a salir adelante, porque creemos en el Rey de todo, en el que venció la muerte, el pecado y a Satanás, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo fuerte para todos. Dios me les bendiga. Saludos.